Podcast. Hoy estaremos hablando del tema de los octavos mensajeros. ¿De dónde sale este término octavos mensajeros? Hablamos de octavos mensajeros refiriéndonos a las 7 edades de la Iglesia, donde encontramos 7 mensajeros, cada edad con su mensajero respectivo, hablando de las 7 iglesias de Asia. Enmarcados en esa enseñanza, solo pueden haber 7 mensajeros. Y nosotros hablamos de octavos mensajeros. ¿Quiénes son ellos? Realmente a nosotros no nos sorprende el hecho de esta manifestación de octavos mensajeros. La Biblia habla de ellos. Vamos a ver dónde la Biblia habla de ellos. Pablo el apóstol dijo que él los vio en su tiempo. Pero ¿cómo es eso? ¿Quiénes son estos octavos mensajeros? Bueno, bíblicamente estos octavos mensajeros son de la clase de hombres que se dedican a traer seguidores tras ellos. Gente que se levanta dentro del cristianismo para acarrear seguidores sobre ellos. El apóstol Pablo los vio allá en el principio y ahora entonces nosotros podemos entender quiénes son estos octavos mensajeros. Pablo dijo que así, después de mi partida, van a aparecer más y les denominó como lobos rapaces. Y esto lo hizo él en la primera edad de la iglesia, en la iglesia de Efeso. Hoy nosotros somos contemporáneos, vivimos con certeza de que vivimos en la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea, en la cual el mensajero para esta edad ha sido vindicado por el Espíritu Santo, el hermano William Marion Branham, completando el número de mensajeros para las 7 edades de la iglesia, como el último mensajero a las edades de la iglesia, porque solo son 7 edades. Él es el último mensajero. Pero nosotros denominamos octavos mensajeros a estos que vienen después de William Branham. Pablo los vio allá en la primera edad y les llamó lobos rapaces. Es que es así. Después de la salida de escena del profeta William Branham, se han levantado nuevamente hombres en el compañerismo, en la comunidad, hablando cosas perversas, con el objetivo de atraer hacia ellos la atención, atraer discípulos sobre ellos. Y usted encuentra hoy gente diciendo, yo soy discípulo de fulano de tal, y no diciendo, yo soy discípulo de Cristo. Hombres que se han levantado para acarrear sobre ellos la atención, atrayendo discípulos detrás de ellos, con un supuesto mensaje. ¿Quiénes son los octavos mensajeros?
se habla en las escrituras de ellos. Hoy vamos a identificar a través del término, ya hemos visto por qué les denominamos octavos mensajeros, pero no son más que los que ya fueron vistos en las escrituras. Por ejemplo, Hechos 20 nos habla de ello. Versículos 29 y 31 dice: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. También de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y recordad que durante 3 años no cesé de amonestar a todos, noche y día con lágrimas. Escribe el apóstol Pablo en la primera edad, donde él identificó este fenómeno que hoy tenemos, al cual hemos llamado en el mensaje de la hora los octavos mensajeros. Y es que hemos estudiado por un tiempo las 7 edades de la iglesia, vimos que era una enseñanza bíblica. Aparte vimos que había una refutación de un ministro, Ron Bergen, lanzada a la enseñanza. Hemos disipado y hemos visto que realmente, viendo punto por punto lo que refuta el señor Bergen, realmente él se equivoca en lo que él está planteando, y a través de este estudio de las 7 de la iglesia hacemos la identificación de los octavos mensajeros, aquellos que se levantan con un propósito. El propósito de todo octavo mensajero es hacer seguidores para él, hacer gente que le siga a él, hacer gente que le crea a él. Todo octavo mensajero estará arrastrando creyentes tras él y no tras Cristo. Vemos el funcionamiento de un falso ministerio, el ministerio de la serpiente, un falso Efesios 4:11 con octavos mensajeros. No es más que la manifestación del espíritu del anticristo. ¿Cómo podemos mencionar algunos nombres de octavos para ir teniendo más referencia? Como por ejemplo el señor Soto Santiago de Puerto Rico, con sus pastores y apóstoles; Kaku Philip en África con sus discípulos, etcétera, etcétera. Ellos son octavos mensajeros que vienen después de la partida del último mensajero a las 7 edades de la iglesia, que es el profeta William Branham. Analizando este tema en cuanto a falsos ministros, bajo análisis miramos que no es más que el espíritu anticristo sobre ellos. Estos octavos mensajeros pueden ser hombres llenos de sinceridad, pero lo que sucede es que
o están engañados, están engañando o siendo engañados por el espíritu anticristo. Ahora, estamos en el tiempo del gran engaño, ¿verdad? Que lo que nos queda decirles a todos es solo la palabra de Dios. Por eso el canal ha estado defendiendo la restauración de Malaquías 4, 5 y 6, el profeta William Branham regresándonos a la Biblia, a lo que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento, lo que ellos dieron como profecía y lo que enseñaron los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Importante ser restaurados y vueltos a la palabra y regresar. ¿Por qué? Porque es un tiempo engañoso y se siguen levantando más hombres en este mensaje. Hombres se están levantando incluso en iglesias locales, donde ellos están manifestándose. Ellos son hombres acarreando seguidores sobre sus propias enseñanzas que ellos obtienen. Como un ejemplo palpable de ello, acá en El Salvador, la iglesia de Sonsonate, la iglesia del autodenominado apóstol de Jesucristo, Mauricio Luna, que con su propia enseñanza ha acarreado seguidores sobre él, por lo que el fenómeno de iglesias locales ya es visible en el mensaje. Y no solo en este ejemplo, porque podríamos citar más ejemplos de estos falsos apóstoles. La Biblia habla de ello. Según de Timoteo 3, 13, 14 dice, pero los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas continúa tú en las cosas que has aprendido y de las que estás seguro, sabiendo de quién las has aprendido. Vamos a definir esto de lo que hablamos en este podcast. Octavos mensajeros. La definición de un octavo mensajero es un espíritu anticristo. Amigos, no es más que eso. Es el espíritu anticristo influenciando de dos formas. Vamos a identificar algo, pasamos a esta parte donde entenderemos que octavos mensajeros, espíritu anticristo, será una persona literal que se levanta y afirma ser un nuevo mensajero para el tiempo actual. Ejemplo, Cacú Philip. Dice que viene con un nuevo mensaje para una nueva generación, identificando por sus rasgos, por lo que él está haciendo, vemos allí un octavo mensajero. Y la forma que quiero que vean ustedes es dentro la siguiente forma, que sería la otra forma de manifestación, es dentro de las iglesias locales. Vendrá un hombre diciendo que es un apóstol y andará creando iglesias en diferentes lugares, plantando su
semilla, o habrá un pastor local bajo este apóstol falso con enseñanza local propia. ¿Me entiende? Mencioné iglesias como por ejemplo la iglesia en El Salvador de San Pedro Belén Acajutla, donde se levanta un grupo bajo un falso apóstol y un pastor que le acompaña, y ellos empiezan a decir que el nombre de Dios ya no es el Señor Jesucristo, sino que es Lord Jesus Christ. Es un movimiento local acá en El Salvador en el mensaje, y es una manifestación de un octavo mensajero levantándose, que sutilmente ellos vienen y dicen a aquellos que no creen como ellos, que ellos son los únicos de Dios. Se identifican de ser seguidores de fulano de tal, y estamos apuntando al ministerio del falso apóstol que fue ordenado en la secta de William Soto Santiago, el señor Mauricio Luna, responsable de engañar a un grupo de personas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces son dos formas de manifestación de octavos mensajeros. Tenemos que acá poner esto a consideración: las manifestaciones de octavos mensajeros, que son la manifestación del espíritu anticristo dentro de las iglesias locales. Acá esto ya entramos en términos espirituales. Como creyente, incluso usted, mi amigo que me escucha en este podcast, podemos llegar a ser influenciados por ese espíritu por un tiempo. Es decir, a veces cuando venimos a este mensaje y lo empezamos a leer y empezamos a ver la manifestación del profeta y vemos que son predestinados, que son elegidos, que es un grupo especial el que va a recibir este mensaje, entonces del tiempo final entramos bajo una influencia. Hay bastante corriente que arrastra, y por un tiempo incluso nosotros podemos llegar a ser influenciados por ese espíritu. Es que al venir al mensaje de la hora traído por William Branham, uno empieza a recibir mucha influencia, por ejemplo, de gentes que han interpretado, que han sacado pensamientos lineales y han establecido ya sus enseñanzas. Por lo que usted al recién llegar a este mensaje, eventualmente será atraído, será influenciado, pero el Espíritu Santo en el proceso irá corrigiéndolo si usted es un verdadero cristiano elegido. Si no, fácilmente usted correrá con la corriente del brahamismo y los octavos mensajeros, que es algo que está llevándose a muchos al error, a la equivocación, al extravío. En mi humilde y sincera opinión, la razón por la que la gente sigue a los octavos mensajeros es porque no tienen una base en la revelación de Jesucristo sólida. Es decir, ellos vienen llegando al mensaje y son fácilmente seducidos y llevados a escuchar cosas en este mensaje que realmente
están extraviando y sacándolos del contexto de la revelación de Jesucristo, por lo que eso es algo que está pasando en el tiempo de hoy. Y eso es lo que ellos carecen de la revelación de Jesucristo, y por ello siguen a estos octavos mensajeros, porque solo ellos necesitan la revelación, la restauración, volver al Evangelio de Jesucristo, volver a sus promesas, volver a la profecía bíblica, volver al orden apostólico, regresar a la restauración del Evangelio de Jesucristo en la pureza apostólica. Ellos carecen del fundamento bíblico y por ello es fácil que caigan en el engaño de seguir a octavos mensajeros. Ahora, el hecho de adherirse a un grupo, por un tiempo le va dando la seguridad, la sensación, para algunos de reconfortante, de poder tener detrás, poder estar detrás de una persona, de un movimiento, y decir, yo sigo al hermano Luna, yo sigo al hermano Herbert, yo sigo al hermano Mendoza, al hermano Cárcamo. ¿Me entiende? Entonces, algunas personas se respaldan en otra persona, pero es porque no tienen el fundamento real. A veces son tentados a seguir estos grupos, a seguir, pero con certeza sé decirles algo en este podcast. La novia de Jesucristo vencerá eso. Incluso el espíritu nacional bajo el cual fueron criados, el espíritu del salvadoreño, que es de ambiente futbolero, que es muy alegre, que es muy cumbiero, ¿me entiendes? Ese espíritu será derrotado a través de un verdadero nuevo nacimiento. La promesa de Dios de bendición, el nombre del Señor Jesucristo, la predicación de ese nombre, cuando esta novia venga, reciba este nombre y camine hacia la promesa de bendición del nuevo pacto y encuentre el Espíritu Santo, la justificación, la santidad, y estamos en posición donde podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, y cuando ese bautismo del Espíritu Santo venga y nos coloque dentro del reino como hijos de Dios, venciendo el branjamismo y los octavos mensajeros. Bueno, esa es la razón por la que la gente sigue estos movimientos que están surgiendo, como este de África, de Cacú Philip, como el de Puerto Rico, de Soto Santiago, como en Nicaragua, como en Perú, que se están dando esta clase de movimientos. Y ahora, aquí en El Salvador, en iglesias locales, y creo que en otros países también ha de haber esta clase de manifestaciones locales de octavos mensajeros. Entonces, la gente sigue estos movimientos porque les da sensación de seguridad, de importancia. La verdad, tenemos que ponernos al tanto de estas cosas que están pasando, ver esta gran tentación para la naturaleza basada en la humanidad caída, en la falta de conocimiento de Dios, pero también de regocijarnos que los elegidos vencerán la secta, los elegidos vencerán todas estas cosas por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viendo esto en sombras y figuras, las escrituras hablan de tipos de octavos mensajeros, pero vamos a ver que esto no se puede tipificar en la escritura. Es decir, no podemos
hablar de octavos mensajeros porque realmente no hay tipo, no hay ningún octavo mensajero que vaya a aparecer por profecía después de la salida de William Branham. Por lo que, aunque muchos dicen de que el hermano José Branham es un profeta, eh, lo dicen por el deseo del hermano Branham de que el hermano José que creciera y llegara a ser, se identificara como como un profeta dentro de la congregación. Eh, bueno, aún seguimos esperando esa manifestación. Hemos revisado eh, la vida del hermano José Branham. Vemos que cumple con tres requisitos básicos para ser identificado como profeta, pero falla en tres requisitos. Uno de ellos es la enseñanza, porque la enseñanza que está llevando a la gente a oír cintas, no al bautismo del Espíritu Santo y a la idolatría. Y bueno, creemos que eso está muy equivocado. Entonces, eh, viendo estas cosas de esta manera, revisando las escrituras, que es donde se nos enmarca claramente que no podemos hablar de otro mensajero después de este séptimo mensajero que hemos tenido, entendemos algo. Esta manifestación de octavos mensajeros es un engaño total. Buscamos en el tiempo final la verdad. La Biblia sigue siendo eh, la palabra final, la final autoridad, y el ver que no habrá otro mensajero después del hermano Branham es algo que debemos de entender. Solo hay 7 mensajeros dentro de las 7 de la iglesia. Esto no se puede extender porque es un cuadro totalmente bíblico establecido. ¿Me entiende? Eh, si no, pues yo pregunto en qué parte de las escrituras se encuentra otro mensajero que vendrá después del mensajero de la séptima de la iglesia. Yo les digo, no hay ningún lugar en las escrituras. Más bien se pronuncia una maldición sobre cualquiera que agregue o quite a la palabra de Dios. Por lo que cuando empezamos ya a considerar y viene saliendo alguien y dice un octavo mensajero, entendemos que ya están pisando un terreno de maldición. Pablo fue el primer mensajero y dijo en Gálatas 1:8 que si algún ángel, cualquier mensajero, cualquier vicario, no importa quién fuera, si predicara un evangelio diferente al que predicó Pablo, el tal sea anatema. Pablo sabía que después de que él se fuera entrarían lobos rapaces. Sabía que el mismo Satanás podía aparecer como un ángel de luz a través de ministros, pero advierte que el evangelio mismo será siempre el mismo y no cambia, no es mutable. Pablo bautizó en el nombre de Jesús y rebautizó a la gente y la sumergió. Ese fue el orden que dejó el apóstol Pablo. Y la restauración de Malaquías 4, 5 y 6, traída por el profeta William Branham, nos regresa al orden de la iglesia, a lo que enseñó Pablo, el uso apropiado de los dones del Espíritu Santo, confirmando que como la iglesia de Jesús debía de estar en el tiempo final. Por lo que, claros en esto, entendemos que hay un fundamento, y es el fundamento de apóstoles y profetas en esta iglesia de Cristo restaurada en el tiempo final.
Ahora, analicemos qué es lo que están utilizando, porque no podemos negar el hecho de que se están levantando octavos mensajeros. Ellos usan citas de William Branham, es decir, las mismas declaraciones de William Branham, ellos las toman y dicen, oigan lo que dice él, con astucia. Mire, estos octavos mensajeros astutos están usando las palabras del hermano Branham para justificar su afirmación de que ellos son otro mensajero que vendrá después del hermano Branham. Por ejemplo, usted a cada uno de ellos los encontrará usando las mismas citas que usó Soto Santiago allá en Puerto Rico, son las mismas que utiliza Cucú Philippe en África, y así será, estarán siempre tomando estas citas. Por ejemplo, esta del 63, mirando a Jesús, el hermano Branham dice lo siguiente: y si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro se levantará, concédeme, Señor, que pronto suceda, que la palabra se cumpla. Esto es lo que utilizan ellos para mostrarle a la gente, mire, aquí William Branham dijo de que otro se iba a levantar. Pero lo que no entienden, que era obvio que el hermano Branham estaba hablando acerca de la luz del mensaje original, el Espíritu Santo. Hay otro texto, otra cita que utilizan estos octavos mensajeros, y dice lo siguiente: y esa voz descendió y dijo, dice el hermano Branham, así como Juan el Bautista fue enviado para anticipar la primera venida de Cristo, así su mensaje precederá la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos que lo que el hermano Branham hizo realmente es poner un fundamento para otro que vendría, y ese sería el Espíritu Santo de Cristo mismo a escena, es decir, al ministerio del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que recientemente, pues como ya he citado, hemos visto estas cosas en Puerto Rico, África, Nicaragua, Perú, y vemos estas manifestaciones incluso acá en San Salvador, en Sonsonate, manifestaciones, y traen, estos octavos mensajeros traen manifestaciones sobrenaturales. Ahí vemos actualmente a Cacú Philippe en las redes sociales mostrando que tiene un poder sanador. Acá en Sonsonate el falso apóstol sufrió un evento, y después del evento que tuvo, cortó camisas y empezó a repartir su ropa. Dijeron, llévenla para que eso ocasione manifestaciones sobrenaturales. La verdad es todo eso es irrelevante. Todo eso es irrelevante. Vemos que lo que el hermano Branham dijo acerca de seguir la experiencia de la palabra es lo que cuenta. No estamos siguiendo las manifestaciones o sobrenaturales, sino que se trata de regresar a la palabra de Dios. En eso consistió la restauración. Consiguió lograr regresar a la restauración de la palabra de Dios. Entonces vemos acá que tenemos que regresar a la doctrina que está basada en la palabra, a la línea pentecostal, tener la palabra para poder hacer la prueba de la palabra,
y no tener sensaciones o cosas como otras cosas, como esas cosas de manifestación de lengua, que sí son manifestaciones, pero son cosas que Satanás puede utilizar también. Por lo que estamos en un tiempo crucial. Vemos que las dos vides están llegando a la maduración. Es cuestión de carácter. La iglesia de Jesucristo está alcanzando esa unción, ese proceso de maduración que le lleva a ser del carácter de Dios semejante a Cristo. Vemos que es parte del ministerio de la tercera etapa. Esto no es un espectáculo público, es el tiempo de la cosecha. Estamos en este tiempo y lo que nos queda a nosotros es nada más seguir adelante y poder ver que la historia se repite. Como en la primera edad en Efeso, es hoy en la última edad de la iglesia. Lobos rapaces han vuelto a entrar tal como lo hicieron después de la partida del apóstol Pablo. Pero los elegidos son los vencedores. Ellos vencerán todas estas cosas para ser reunidos para el rapto. No nos sorprendamos, los octavos mensajeros son parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Mateo 13, versículo del 40 al 42, habla acerca de esto. Gálatas 1, versículos 6, 9, y vamos a darles una escritura más para que puedan leer y puedan ver estas cosas más claras. Después de escuchar estas escrituras, de haber leído y entendido, vemos que esto es, octavos mensajeros, es algo referente al cumplimiento de la palabra. Hermanos, amigos, estemos alertas. Este podcast es para usted. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Ilustre guerrero.